Mi sobrina de 8 años me llamó en una noche de tormenta, estoy sola, hambrienta. Por favor, ayuda. Tía. Fui corriendo a casa de mis padres, donde vivía bajo su cuidado. Lo que encontré allí hizo que me hirviera la sangre. Me llamo Aurey Nichols. Y tenía 34 años la noche en que mi teléfono se iluminó a las 11:10. La pantalla decía, Lily, solo emergencias. Ella tenía 8 años. Respondí al primer timbrazo, entre la estática y la lluvia, oí una vocecita, casi un susurro. Estoy sola, tía. Tengo mucha hambre. Por favor, ven. Se suponía que mi sobrina estaba a salvo. Vivía a 2 horas de distancia, en casa de mis padres en Archboro, donde llevaban un año diciéndome que estaba prosperando. Yo ya estaba buscando mis llaves. Lo que encontré cuando entré en aquella cocina hizo que me hirviera la sangre. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. Me gano la vida contando dinero. Y cada dólar que una persona gasta deja un rastro. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories, donde gente corriente se enfrenta a decisiones familiares imposibles y el coraje silencioso supera a la crueldad. Si las historias sobre defender a los que no pueden defenderse por sí mismos son la razón por la que estás aquí, deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Conduje las 2 horas enteras con los limpiaparabrisas a máxima potencia y las manos en la posición de las 10 y las 2. La gente que me conoce te dirá que no me asustó. Me fui de casa a los 18 años con 2 maletas y una beca que en parte me había ganado y en parte había suplicado. Y construí un pequeño despacho de contabilidad forense a la manera lenta, un cliente a la vez. Se aprende una cierta quietud haciendo ese trabajo. Aprendes que gritando nunca se encuentra el dinero que falta. La paciencia sí. Así que no grité. Solo conduje. Pero en algún punto, pasado el límite del condado, me permití hacerme la pregunta que llevaba meses evitando. ¿Cómo acababa una niña llamando a su tía con un teléfono rosa de tapa agrietado a las 10 de la noche? Yo misma le había dado a Lily ese teléfono, uno barato de prepago. La Navidad después de que su madre muriera. Mi madre se había reído de él. Nos tiene a nosotros, dijo Carol. ¿Para qué necesita un teléfono? Insistí de todos modos. Vieja costumbre. Soy la de la familia que planea para lo que nadie cree que va a pasar. Durante un año, había pedido visitarla y me habían dicho lo mismo con la misma voz cálida. Lily se estaba adaptando. Lily necesitaba una rutina. Demasiadas caras la inquietarían. Me ofrecía llevármela un verano, y mi padre me dijo, un niño necesita un hogar. No una puerta giratoria. Les creí porque creerles era más fácil, y porque eran sus abuelos. Y porque la alternativa me mantenía despierta por la noche. La lluvia arreció cerca de Archboro. Me dije a mí misma que estaba exagerando. Pocas veces he estado más equivocada y pocas veces más acertada en la misma hora. La luz del porche estaba apagada. Eso fue lo primero. Mis padres habían vivido en esa casa 30 años. Y la luz del porche nunca estaba apagada porque Carol decía que un porche oscuro parecía de pobres. Llamé a la puerta, luego probé el pomo y se abrió. Dentro. La casa estaba fría de la forma en que se enfría una casa cuando nadie paga por una calefacción que no tiene por qué usar. Lily estaba sentada en el primer escalón con una camiseta fina y calcetines. El teléfono de tapa agarrado con ambas manos como si pudiera salir volando. Me miró y no lloró. Esa fue la parte que me deshizo. Una niña de 8 años que ha aprendido a no llorar ha aprendido algo que ninguna niña de 8 años debería saber. Se fueron al casino, dijo. La abuela dijo que volverían tarde. Le pregunté cuándo había comido. Se lo pensó, lo que fue una respuesta en sí misma. Fui a la cocina y abrí el frigorífico, y la luz apenas se encendió. Y el interior zumbaba sobre casi nada.
Un cartón de leche caducado de hacía 3 días, una botella de ketchup. El talón de una hogaza de pan en una bolsa cerrada con un alambre. Revisé el congelador, la despensa. La despensa estaba cerrada con candado. La despensa de una niña cerrada con candado en una casa con una pantalla plana nueva y reluciente en la habitación de al lado. Le preparé a Lily unos huevos revueltos con los 2 únicos huevos que había en la puerta. Y mientras se cocinaban, ella sacó de su mochila una bolsa de sándwich con galletas saladas trituradas y la puso en la encimera, con cuidado, como una persona que raciona provisiones. Por si acaso, dijo, y no terminó. Entonces, unos faros barrieron la pared de la cocina y una puerta de coche se cerró de golpe. Y oí a mi madre reírse en el camino de entrada. Carol entró primero, todavía riéndose de algo. Una bolsa de unos grandes almacenes en el brazo. Me vio, y la risa se detuvo como un disco al que se le levanta la aguja. Aurey, ¿qué demonios? No era una pregunta. Mi padre la seguía. Roy, más corpulento y lento, oliendo a humo de cigarrillo y al suelo del casino. No dijo hola. Miró los huevos en el plato de Lily y luego a mí, y algo en su mandíbula se tensó. Mantuve mi voz serena. Pregunté por qué la despensa estaba cerrada con llave y por qué no había comida y por qué una niña de 8 años estaba sola en casa a las 10 de la noche. Toda la cara de Carol se recompuso en una paciencia ofendida. No es un bebé, Aurey. Sabe que tiene que llamar si hay un incendio. Volví a preguntar por la comida, y mi madre dijo lo que oiré en sueños el resto de mi vida. Lo dijo a la ligera, como si lo resolviera todo. Está alimentada. Tiene un techo. ¿Qué más necesita una niña? Miré el televisor nuevo. Miré a Lily, que se había quedado muy quieta sobre su plato. Roy se interpuso entre mí y las escaleras, sin tocarme, solo colocando su cuerpo en el camino. Tú dejaste a esta familia, dijo. No tienes voto. Comprendí, de pie en aquella cocina fría, que habían ensayado esto, no estas palabras exactas. Pero sí la postura, la certeza de que yo era la intrusa y ellos los agraviados. He auditado a personas que malversaron durante una década mientras sonreían en la comida de empresa. Y conozco la diferencia entre culpa y agravio. No se sentían culpables. Se sentían interrumpidos. Cogí mi abrigo. No me iba a llevar a Lily. En realidad no. Me iba para hacer lo único que siempre me ha funcionado. Al salir, lo vi apoyado contra el frutero de la encimera de la cocina. Donde debería haber habido fruta. Un folleto de crucero brillante. De los que tienen una pareja vestida de blanco recortada contra una puesta de sol. Bordes nítidos, nada en él parecía viejo. 7 noches, camarote con balcón en el Caribe. A su lado. Un recibo de unos grandes almacenes y el manual del televisor nuevo todavía en su plástico. No cogí nada. Solo miré. De la forma en que se mira un balance cuando una línea no encaja con las demás. Había un hogar que no podía mantener 2 huevos y un abrigo que le quedara bien a una niña de 8 años. Y había un crucero de 7 noches con balcón. He pasado mi carrera precisamente en esa distancia. La brecha entre lo que una persona dice que puede permitirse y lo que realmente gasta. La brecha siempre significa algo. Carol me pilló mirando. Trabajamos duro, dijo, ahora cortante. Se nos permiten cosas bonitas. Nadie había dicho que no. Le di las buenas noches a Lily. Me agaché y le dije en voz baja que la llamaría mañana a su teléfono y que debía mantenerlo cargado. Y cerca. Ella asintió. Su abuela nos observaba con los brazos cruzados. En el coche, me senté durante 1 minuto entero antes de girar la llave. E hice lo que hago cuando un número no me deja en paz. Lo anoté, crucero con balcón, 7 noches, televisor nuevo, despensa con candado. Frigorífico vacío, una niña que raciona galletas saladas. Aún no sabía de dónde venía el dinero,
Pero sabía que venía de alguna parte. Y sabía que los niños no generan ingresos. Y sabía exactamente quién en esa casa pensaba que nunca lo comprobaría. Todo en mí quería llevarse a Lily al coche en ese mismo instante. Quiero ser sincera sobre eso porque creo que mucha gente lo habría hecho y no los culpo. Pero sabía lo que pasaría si lo hacía. Ellos eran sus tutores legales. Yo era una tía sin legitimación y con una ventaja de unos 40 minutos. Llevarla se habría calificado de secuestro en cualquier tribunal de este estado. Y les habría dado lo único que aún no tenían, una razón para pintarme como la inestable. El sistema que le estaba fallando a Lily era el mismo sistema que necesitaría para salvarla. Y no se vence a un sistema rompiéndolo. Se le vence conociéndolo mejor que la gente que se esconde dentro de él. Así que conduje las 2 horas de vuelta a Belhaven con la mandíbula dolorida de tanto apretarla. Y en algún punto a mitad de camino, la contable que hay en mí tomó el relevo de la hermana y la tía. Dejé de sentir y empecé a escuchar. ¿Qué sabía realmente? La madre de una niña había muerto. Una niña estaba siendo descuidada. No maltratada. Descuidada, que es más silencioso y más difícil de probar e igual de real. Y había dinero en esa casa que no debería estar allí. Yo no levanto la voz. Construyo un expediente. Para cuando llegué a mi propio camino de entrada a casi las 2 de la madrugada, ya no estaba furiosa. La furia se consume. Yo era algo más frío y más útil. Abrí mi portátil. Preparé un café que no necesitaba y empecé a hacer el único tipo de investigación en el que soy buena, el que no deja huellas porque solo toca la verdad. Esto es lo que reconstruí durante los 2 días siguientes. Entre archivos de clientes y muy pocas horas de sueño. Cuando la madre de Lily, Ruth, murió en el accidente hace 2 años. Lily pasó a tener derecho a las prestaciones de supervivencia de la Seguridad Social. Un niño que pierde a un progenitor que trabajaba recibe un cheque mensual hasta la edad adulta. No es caridad. Es dinero que Ruth cotizó toda su vida, reservado exactamente para esto. Alguien tiene que recibirlo en nombre del niño, un beneficiario representante. Y ese alguien está legalmente obligado a gastarlo en el niño. Comida, ropa, alojamiento, atención médica. Lo que sobra se supone que debe ahorrarse para el niño a nombre del niño. Ya sabía quién era la beneficiaria antes de confirmarlo. Mi madre había presentado la documentación un mes después del funeral. Además de las prestaciones de supervivencia, había un estipendio estatal de cuidado por parentesco. Una cantidad mensual más pequeña que se paga a los parientes que crían a un niño para que ese niño no acabe en un hogar de acogida. 2 flujos de dinero, ambos con un único propósito. Ambos fluyendo hacia una casa con una despensa cerrada con candado. Y aquí está el detalle que me revolvió el estómago y agudizó mi atención al mismo tiempo. Un beneficiario representante que es el propio progenitor del niño está exento de presentarla contabilidad anual. Un abuelo no lo está. Carol estaba obligada cada año a informar al gobierno exactamente cómo había gastado ese dinero. Me pregunté, sentada allí a las 2 de la madrugada, si alguna vez lo había hecho. Me pregunté qué mostraría un año de esa contabilidad si alguien alguna vez la obligara a presentarla. Soy muy buena haciendo que la gente presente cosas. La pregunta ya no era si faltaba dinero. La pregunta era cuánto y cómo lo demostraría sin levantar la voz. Primero lo intenté por las buenas. Quiero que eso conste también. Porque la gente que ama el control siempre contará la historia como si hubiera sido a por ellos con cuchillos. Llamé a mi madre un domingo por la tarde y mantuve un tono de voz tranquilo. Dije, me encantaría llevarme a Lily un tiempo, daros un respiro. Ponerla al día con sus revisiones médicas. Incluso me ofrecía enviar dinero para la compra cada mes. Sin condiciones, solo para ayudar. La voz de Carol se enfrió 10 grados en 3 segundos. No necesitamos tu dinero, Audrey. Dije que no se trataba de necesidad. Se trataba de Lily.
Lily está bien. La viste una mala noche y decidiste que sabes más que la gente que la cría. Entonces mi tía Sharon se puso al teléfono porque, por supuesto, estaba allí. La hermana menor de Carol. El coro de cada actuación que mi madre ha dado. Cariño, es una pequeña dramática, dijo Sharon. Te llamó porque había tormenta y quería atención. Lo estás malinterpretando. Le pregunté a Sharon amablemente cuando había visto por última vez el interior de ese frigorífico. Hubo una pausa, luego Carol de nuevo, tajante y definitiva. Si sigues así, nos mudaremos. Nueva escuela, nueva ciudad, y no sabrás dónde. No era una amenaza improvisada. Era una estrategia dicha en voz alta. Y se oyó a sí misma decirlo y no se retractó. Le dije que pensaría en todo lo que había dicho, colgué y me senté muy quieta. Pensaron que la amenaza me asustaría y me haría callar. Lo que hizo fue decirme que sabían que eran vulnerables. La gente que está segura de no haber hecho nada malo no amenaza con desaparecer. A la mañana siguiente, hice una única solicitud formal y educada por escrito. De la misma manera que solicitaría registros de cualquier sujeto de una auditoría. Como tía de Lily y pariente de sangre más cercana además de sus abuelos. Pedí ver la contabilidad anual de las prestaciones de supervivencia. El informe que cualquier beneficiario debe mantener y presentar. Lo enmarqué como preocupación, no como acusación. No copié a ningún abogado, no nombré a ninguna agencia, no hice ninguna amenaza. Solo le pedí al papel que hablara. La respuesta vino de mi padre, y me dijo más de lo que cualquier documento podría haberlo hecho. No dijo, por supuesto, y no dijo, aquí está. Dijo que no era asunto mío, que el gobierno no tenía ningún problema con cómo hacían las cosas. Y que si contactaba a alguien oficial, se aseguraría de que nunca volviera a ver a Lily. Leí ese correo electrónico 4 veces. No podía sacar un archivo federal desde la mesa de mi cocina, y no pretenderé lo contrario. Esos registros no son algo que una tía preocupada pueda consultar sin más. Pero conocía las reglas. Un abuelo beneficiario debe esa contabilidad cada año y no presentarla es, en el lenguaje de la agencia que vigila estas cosas, un indicador de posible uso indebido. También conocía el sonido de un beneficiario limpio, y este no lo era. Un beneficiario limpio te entrega los recibos y dice buen viaje. No amenazan con esconder al niño. Así que todavía no tenía pruebas. Tenía una negativa que se comportaba exactamente como una confesión. Una regla que casi con toda seguridad estaban rompiendo. Y una idea clara de quién podría sacar el resto a la luz una vez que un tribunal estuviera involucrado. En mi línea de trabajo. Tenemos una frase discreta para el momento en que un sujeto deja de cooperar y empieza a amenazar. Lo llamamos conciencia de culpabilidad. Acababa de ver a mi propio padre demostrarlo por escrito con su nombre. Construí el resto como construyo cualquier caso. Ladrillo a ladrillo legal. Sin hacer ni una sola vez lo que les encanta a las películas. La grabación secreta, la cámara oculta. No necesito teatro. Necesito documentos. Porque los documentos no se ponen nerviosos en el estrado y no cambian su historia. Solicité los expedientes escolares de Lily como el familiar que soy y contaron su propia historia. Silenciosa. 11 ausencias en un semestre, un puesto fijo en la lista del comedor gratuito. Que me alegré de que existiera y me enfermó que fuera su única comida fiable. Una nota de una profesora sobre una niña que pedía llevarse a casa las sobras de los aperitivos. Encontré la laguna en su atención médica. 2 años sin las revisiones que una niña de 8 años debería tener, sin dentista. Una receta caducada que nadie había renovado. Nada de eso era un moratón. Todo ello era un patrón. Y los patrones son lo mío. Empecé una cronología, una real. Fechas en el lado izquierdo, de la forma en que la construiría para un jurado. Dinero entrante, dinero saliente. Las necesidades de una niña insatisfechas junto a los deseos de una pareja de adultos satisfechos en su totalidad.
Llamé a la sección de Derecho de Familia de un bufete para el que había hecho trabajo forense y pregunté hipotéticamente qué se necesitaría. La respuesta fue aleccionadora y exactamente lo que esperaba. Los tribunales se mueven lentamente. Los tribunales favorecen la estabilidad. Los tribunales no arrebatan a los niños de sus abuelos por la palabra de una tía que vive a 2 horas de distancia. No importa lo vacío que esté el frigorífico, necesitaría que fuera irrefutable. Así que lo hice irrefutable. Y cada pocas noches llamaba a un teléfono rosa de tapa agrietado y una vocecita respondía. Y mantenía un tono ligero y mis preguntas suaves porque lo último que esa niña necesitaba era sentirse como una prueba. Esas llamadas se convirtieron en la columna vertebral de todo el asunto. Aunque no las planeé de esa manera. Lily respondía al primer timbrazo, siempre, como si hubiera estado sosteniendo el teléfono. Y hablábamos de nada durante unos minutos para que no pareciera una entrevista. Sus dibujos. Un libro de la biblioteca que había escondido bajo el colchón para que no se lo quitaran. Luego, de la manera despreocupada en que los niños te cuentan las peores cosas. Llegaban los detalles. La despensa estaba cerrada porque la abuela dice que como demasiados tentempiés. No tenía un abrigo de invierno que le quedara bien. Llevaba el del año pasado, con las mangas por el codo. Algunas noches salían y ella se quedaba en casa con las luces apagadas para que la factura de la luz no subiera. Una noche, mientras revisaba su teléfono conmigo en la línea para encontrar una foto que quería mostrarme, se quedó en silencio. Tía, dijo, hay un número aquí que dice papá. Le pedí que me lo leyera. Lo hizo, despacio, un dígito a la vez. Lo anoté y me quedé mirándolo. Mi hermano Daniel llevaba 1 año y medio desaparecido. Y la versión familiar era que se había desmoronado tras la muerte de Ruth. Había abandonado a su hija y se había fugado. Me lo había creído a medias. De la misma manera que te crees a medias lo peor de la gente cuando estás cansado y lejos. Pero aquí estaba su número, vivo en el teléfono de su hija. Guardado por un hombre que planea volver. ¿Lo has llamado alguna vez?, pregunté. La abuela lo quitó de mis contactos, dijo Lily. Lo volví a poner en la parte de notas para que no lo vieran. 8 años y ya más inteligente para preservar la verdad que los adultos encargados de criarla. Tomé una nota esa noche, del tipo que nunca pierdo. Para preservar ese pequeño teléfono y todo lo que contenía antes de que a alguien se le ocurriera borrarlo. Le dije que la quería. Luego colgué y llamé al número. Sonó 6 veces. Respondió un hombre que sonaba mayor que mi hermano pequeño y exactamente como él. Hola, dije su nombre. Hubo un silencio tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Y entonces Daniel dijo, con una voz que se quebró en la palabra, Audrey, está bien Lily. Y toda la historia que me habían contado se deshizo en mis manos. Daniel no se había fugado. Después de la muerte de Ruth, se había hundido de una manera que le asustó. Y se había internado en un programa de tratamiento a 3 estados de distancia y luego había aceptado un contrato de larga distancia en un barco de pesca en Alaska para desintoxicarse. Ganar dinero y recomponerse. Había dejado a Lily con nuestros padres porque se lo habían suplicado, jurado que la cuidarían. Diciéndole que era lo mejor para todos mientras él se recuperaba. Les había estado enviando dinero para ella cada mes. Había llamado y llamado. Me dijeron que estaba prosperando, dijo. Me dijeron que tú estabas ayudando, que te habías hecho cargo de gran parte. Y que no debía confundirla llamando demasiado. Sentí que el suelo se inclinaba porque me habían contado la imagen especular. Me habían dicho que Daniel la había abandonado y que yo debía mantenerme al margen por el bien de la ¿Niña? Se habían interpuesto entre un padre, una hermana y una niña pequeña. Y nos habían alimentado a cada uno con una mentira diferente. Y se habían embolsado los cheques de ambas direcciones. ¿Por qué no volviste a casa?, pregunté, no como una acusación, como una pregunta de hermana.
Intenté llamar a casa en octubre, dijo. El número no conectaba. Supuse que lo habían cambiado. No lo habían cambiado. Lo habían bloqueado. Le dije a Daniel que se sentara, y le conté todo lo que había descubierto. Y oí a un hombre adulto empezar a llorar a 2000 millas de distancia. El sábado siguiente. Volví en coche a Artsboro porque necesitaba ver la actuación con mis propios ojos antes de intentar desmantelarla. Había una comida popular en la iglesia. El tipo de reunión de pueblo pequeño donde las reputaciones se construyen y mantienen sobre fuentes de guisos. Aparqué al otro lado del aparcamiento y observé a mi madre llevar la voz cantante. Carol tenía a Lily con un vestido limpio que nunca había visto, el pelo cepillado. Y la paseaba como un trofeo, aceptando los suaves murmullos de las otras mujeres. ¡Qué bendición! Vosotros dos sois unos santos por acogerla. No todo el mundo lo haría. Carol se llevó una mano al pecho y dijo que solo hacía lo que cualquier abuela haría. Y Roy estaba a su lado con aspecto rudamente noble. Y Sharon rellenaba la limonada y asentía. Había traído una pequeña bolsa de comida y un abrigo de la talla de Lily. Y cuando me acerqué, la temperatura de todo el círculo bajó. Audrey, dijo mi madre, brillante como el cristal. No te esperábamos. Una prima que no había visto en años me tocó el brazo y dijo en voz baja. Como si me estuviera haciendo un favor, después de todo lo que han sacrificado. ¿De verdad quieres llevarte también a la niña? Ahí estaba. La historia que habían sembrado en la tierra a su alrededor. Los abuelos devotos y la tía celosa sin hijos que quería destrozar un hogar feliz. No discutí. No se puede rebatir una historia que ha sido regada durante un año. Simplemente me arrodillé. Ayudé a Lily a ponerse el abrigo y observé su cara cuando las mangas le bajaron más allá de las muñecas. Me miró como si hubiera hecho un milagro, un abrigo que le quedaba bien. Eso era lo que pasaba por milagro en su vida. Me levanté, me despedí educadamente del círculo y decidí que ya había terminado de ser educada. Durante la semana siguiente, construí lo que lo cambió todo. Y quiero describirlo claramente porque es lo que te pediría que tuvieras en mente durante el resto de esta historia. No podía citar a un banco desde mi cocina. Eso vendría más tarde, a través de abogados y una orden judicial. Lo que sí podía hacer era reconstruir su forma a partir de las piezas que ya estaban a mi alcance. Conocía los importes de las prestaciones. Sabía que los cheques de supervivencia llegan en un calendario fijo, el tercero del mes. Constante como un latido, con el estipendio por parentesco poco después. Tenía lo que Daniel podía entregarme legalmente. Sus propios registros del dinero que había transferido a ese hogar. Y tenía lo que cualquiera con ojos podía ver en esa casa. El televisor nuevo. El juego de patio y el folleto de crucero fechado que había visto apoyado contra un frutero vacío. Lo expuse de la única manera que sé. Un libro de contabilidad limpio, con las fechas a un lado. El dinero adeudado a una niña en un lado. En el otro, una vida cómoda que nadie se había ganado. Con un crucero de 7 noches con balcón reservado a los pocos días de recibir una prestación. Y en el espacio donde debían figurar los gastos de Lily, la comida. El abrigo de invierno y el dentista, había un silencio que se podía oír. Aún no podía probar las retiradas del casino, ni los cargos de la peluquería. Ni los pedidos por catálogo, pero sabía que estaban ahí. De la misma manera que sabes que una pared está hueca antes de golpearla. Ya no estaba enfadada. Tenía algo mejor que la ira. Tenía el esqueleto de un caso, y sabía exactamente qué orden judicial le pondría la carne. Le llevé todo a una abogada de derecho de familia llamada Patricia Ale. Una mujer de la edad de mi madre con gafas de leer en una cadena y absolutamente ninguna paciencia. Con la crueldad disfrazada de deber. Leyó el libro de contabilidad sin decir palabra, lo deslizó de vuelta sobre el escritorio y dijo. Bueno, construyes un caso impecable, ¿no? Le dije que es lo único en lo que soy buena.
Me guió a través del proceso, y fue cuidadosa, como lo son los buenos abogados. Sin prometer nunca lo que un juez haría. Presentaríamos una petición de custodia de emergencia argumentando que el bienestar de Lily estaba en riesgo. Solicitaríamos formalmente y a través del tribunal la contabilidad completa de la tutela y de los pagos que nadie había presentado voluntariamente. Y el panorama financiero que yo había construido no sacaría por sí solo a Lily de esa casa. No funcionaba así. Pero, junto con los expedientes escolares, las lagunas médicas y una visita de bienestar social, podría mover a un tribunal a actuar. Y podría desencadenar una revisión por separado de cómo se habían manejado las prestaciones. El uso indebido de las prestaciones de supervivencia de un niño es un asunto serio en sí mismo. Patricia dijo. La agencia puede exigir el reembolso total. Puede remitir el caso a otras instancias. Ese no es nuestro tribunal, pero es una puerta que se abre una vez que los números están sobre la mesa. Me miró por encima de las gafas. ¿Entiendes? No puedo decirte que irán a la cárcel. Le dije que no los quería en la cárcel. Quería a Lily en una mesa con comida y un padre al que se le permitiera llamarla. Entonces pongamos los documentos delante de un juez, dijo. Y dejemos que los documentos hablen. Esa fue toda la estrategia. Ni una sola voz levantada, solo la verdad. Presentada por triplicado a tiempo. Lo sintieron venir como los animales sienten el tiempo. El día después de que el despacho de Patricia enviara la primera carta formal. Las llamadas a Lily empezaron a ser más difíciles de hacer. Ella respondía, luego se quedaba en silencio, luego susurraba que la abuela estaba en la puerta. Una noche, apenas pudo hablar 10 segundos antes de que la línea se cortara, y cuando volví a llamar, saltó directamente al buzón de voz. La tarde siguiente, Lily logró enviar un único mensaje de texto. Escrito de la manera lenta y cuidadosa de una niña que no está segura de si se le permite. Me quitaron el cargador. Me senté con el teléfono en la mano y me obligué a respirar. Mi madre había empezado a trabajar directamente con Lily, supe más tarde. De la manera en que trabaja con todos. La tía Aubrey está intentando romper nuestra familia. La tía Aubrey en realidad no te quiere. Solo quiere ganar. Si te vas con ella, nunca volverás a ver a la abuela y al abuelo. ¿Y no será eso triste? 8 años y le estaban enseñando a tener miedo del único adulto que luchaba por ella. Carol también llamó al despacho de Patricia, dulce como la miel, para decir que había habido un malentendido y que, por supuesto, estaría encantada de aclarar todo. Y, por cierto, estaban considerando mudarse más cerca del hermano de Roy en otro estado por la estabilidad de Lily. ¿Y no sería una pena interrumpir todo esto con un litigio? Patricia me lo tradujo en una frase. Nos acaba de decir que es un riesgo de fuga en una línea grabada a una abogada. Casi me río. La gente que ama el control no puede evitar narrar sus propios planes. Es el mismo instinto que hace que un malversador guarde la hoja de cálculo. Le dije a Patricia que teníamos que actuar antes que el camión de mudanzas. Ella ya estaba redactando. Esa noche no dormí, por una vez, no intenté hacerlo. Presentamos todo en 72 horas y la petición hizo lo que hacen las peticiones cuando hay una preocupación real adjunta. Desencadenó una visita de bienestar social del condado. No se me permitió estar allí, lo que fue su propio tipo de tortura. Sentada en la sala de espera de Patricia mientras un extraño recorría esa casa. Pero el informe, cuando llegó, se leía como si hubiera sido copiado de mis propias notas por alguien que nunca me había conocido. La trabajadora social documentó el frigorífico. El mismo zumbido casi vacío frente al que yo había estado semanas antes, solo que ahora era oficial. Fotografiado, fechado en un archivo gubernamental. La despensa cerrada con candado. Una niña con ropa demasiado pequeña en una casa con un televisor nuevo y un juego de patio.
Y el detalle que dejó fría incluso a la trabajadora social, el que redactó con sus propias palabras. Había encontrado en la mochila de Lily y escondido bajo su colchón y en el bolsillo de un abrigo pequeños escondites de comida, galletas saladas, una barra de granola, medio sándwich envuelto y guardado. Un niño que acapara comida es un niño que ha aprendido en algún lugar profundo y temprano que la comida no está garantizada. Se puede discutir sobre muchas cosas en un tribunal de familia. No se puede discutir con el lenguaje corporal de un niño. El informe de la trabajadora social no usó las palabras que mi madre había usado. No decía que la niña estaba alimentada y alojada. Decía que la niña mostraba signos de negligencia crónica e inseguridad alimentaria en un hogar con ingresos discrecionales aparentes. Ingresos discrecionales aparentes. Todo el caso en 4 frías palabras. Leí el informe 2 veces y luego llamé a Daniel, que ya estaba en un vuelo hacia el este. Y le dije que ahora era real. Estaba en el expediente. Y que debía venir directamente a Artsboro porque su hija iba a necesitar a su padre en un tribunal. Mi madre no pierde en silencio. El contraataque llegó rápido, y fue más feo de lo que me había preparado. Contrató a su propio abogado y reescribió toda la historia en su lenguaje. Yo era la tía amargada y sin hijos que había aparecido después de años de ausencia para robar a una nieta por despecho. Nunca me había ofrecido a ayudar, dijeron. Nunca había enviado un céntimo, nunca había visitado hasta que de repente quise la custodia. Cada una de esas afirmaciones era exactamente lo contrario de la verdad. Y eso es lo que las hacía efectivas. Una inversión limpia es más difícil de combatir que una simple mentira. Les dijeron a los parientes, a la iglesia, a cualquiera que quisiera escuchar, que el gobierno estaba siendo utilizado como un arma contra 2 personas mayores que no habían hecho nada más que amar a una niña que nadie más quería. Y funcionó con algunos de ellos. Primos dejaron de devolver mis llamadas. Un viejo amigo de la familia me envió un mensaje que no repetiré. La presión era constante y estaba diseñada para hacerme dudar de mí misma. Y hubo noches en que casi lo consiguió. Pero había una grieta en su muro y su nombre era Sharon. Mi tía me llamó tarde, cuando pensaba que Carol estaba dormida. No se disculpó, en realidad no. Habló en círculos sobre cómo Carol siempre había sido la fuerte. Como ella misma simplemente se había dejado llevar. Como se había dicho a sí misma que el dinero que aceptaba por cuidar a la niña era inofensivo. Entonces su voz bajó. Esa niña si esconde comida, dijo. Lo he visto. Me dije a mí misma que era una fase. Una larga pausa. Últimamente no duermo bien, Audrey. No la consolé. No estoy orgullosa de lo poco que sentí por ella en ese momento, pero noté, como lo noto todo, que el coro estaba empezando a desafinar y que un testigo asustado que no puede dormir a veces se convierte en uno honesto. A la mañana siguiente, le conté a Patricia cada palabra de esa llamada. Entonces nos topamos con el muro del que me habían advertido, y me dejó sin aliento. De todos modos, en la primera audiencia, una breve solo para establecer el calendario. El juez se negó a sacar a Lily de la casa antes de la audiencia completa. Los tribunales favorecen el statu quo, especialmente con los abuelos. Especialmente cuando los parientes que crían a un niño tienen un año de estabilidad que señalar y un abogado para señalarlo por ellos. Lily se quedaría donde estaba hasta que el asunto se resolviera por completo, semanas después. Patricia me había dicho que esto podría pasar. Saber que podría pasar no hizo nada para suavizarlo. Conduje las 2 horas de vuelta a Belhaven esa noche y admito que me senté en mi coche en la entrada oscura y apoyé la frente en el volante. Semanas. Semanas de ese frigorífico y ese candado y mi madre susurrando al oído de mi sobrina. Pero he aprendido en 20 años persiguiendo dinero que la gente jura que no falta, que más lento no es lo mismo que perder. Los números no caducan. Una verdad documentada solo se hace más fuerte mientras que una mentira tiene que seguir siendo mantenida.
Así que me hice útil en lugar de frenética. Conseguí una orden judicial para establecer llamadas telefónicas breves y supervisadas con Lily para que no pudieran cortar la línea de nuevo. Me puse en contacto con la trabajadora social para que el expediente se mantuviera activo y le dije a Lily en una de esas llamadas supervisadas, con la voz más calmada que poseía, que esto estaba tardando más de lo que quería. Pero que no me iba a ninguna parte, que estaría en ese tribunal y que la verdad estaba en camino. Aunque pareciera lenta. ¿Lo prometes?, dijo. No hago promesas que no puedo cumplir. Hice esa. Luego me fui a casa y construí la prueba que la mantendría. Daniel aterrizó y condujo directamente hacia mí. Y cuando entró por mi puerta, casi no lo reconocí. Luego lo reconocí por completo. Más delgado, más firme. 1 año y medio de trabajo duro y honestidad más dura en su rostro. Había traído una carpeta propia porque el dolor también lo había vuelto cuidadoso. Tenía 18 meses de certificados de finalización de su programa, recibos de sueldo del barco. Y lo que me dejó sin aliento. Registros de transferencias de dinero a casa mensualmente a una cuenta que mis padres controlaban. Dinero que él creía que estaba alimentando y vistiendo a su hija. Apilado justo encima de las prestaciones de supervivencia que ya estaban malversando. Quiero ser cuidadosa aquí porque su dinero no es el corazón del caso. Las prestaciones son las documentadas, públicas, legalmente adeudadas a Lily. Pero las transferencias de Daniel corroboraban todo. Mostraban a un padre intentándolo desde 2000 millas de distancia mientras la gente en la casa tomaba de cada mano que se extendía hacia esa niña y le daba casi nada de ello. Se sentó en la mesa de mi cocina y leyó mi libro de contabilidad y luego el informe de la trabajadora social, y le temblaban las manos. La dejé con ellos, dijo. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que recuperarme era lo correcto. Le dije la verdad porque la necesitaba más que consuelo. Recuperarse era lo correcto. Confiar en ellos fue el error. Y fue un error que cualquier persona decente comete con sus propios padres porque la alternativa es impensable hasta que está frente a ti en un archivo del gobierno. ¿El juez me la dejará tener?, preguntó. Le dije que no lo sabía. Le dije lo que sí sabía. Que se iba a levantar en ese tribunal y decir la verdad. Y que nosotros dos juntos éramos un muro que no podrían atravesar con palabras. La semana antes de la audiencia completa. Los registros bancarios que solo había podido adivinar finalmente llegaron. Obtenidos a través del tribunal una vez que la petición de Patricia fue presentada. Y confirmaron mi reconstrucción hasta el último dólar. Así que hice lo que mejor sé hacer, y lo hice para el expediente más importante de mi vida. Construí la prueba, no teatro, arquitectura. Una única cronología que una persona sin conocimientos de contabilidad podría seguir en 90 segundos. Dinero entrante, fechado. Dinero saliente, fechado. El crucero, 4 días después de un depósito. Las retiradas del casino agrupadas al principio de cada mes. Exactamente donde le había dicho a Patricia que estarían. La línea vacía donde deberían haber estado las necesidades de una niña. A su lado, los expedientes escolares, las lagunas médicas. Las fotografías de la trabajadora social de ese frigorífico zumbante y casi vacío. Y una cosa más, la más pequeña y quizás la más pesada. Desde esa primera semana. Había señalado el teléfono rosa de tapa agrietado de Lily como prueba y le había dicho a Patricia que lo preservara antes de que a alguien se le ocurriera borrarlo. Ahora, con los registros de llamadas formalmente en mano. Finalmente leí el historial completo que había estado guardando. 14 llamadas. 14 veces que esa niña había intentado contactarme a mí o a su padre a lo largo de esos meses. Y las noches en que las llamadas no conectaban coincidían al día con los periodos en que sus abuelos tenían su teléfono para cargarlo. Un teléfono que habían descartado como un juguete había estado guardando la verdad todo el tiempo. Lo organicé todo en una carpeta, con pestañas e índice, e hice 3 copias.
Y la noche antes de la audiencia lo dejé sobre la mesa de mi cocina y lo miré durante mucho tiempo. Hay una sensación que tienes a veces cuando un caso finalmente está completo. Cuando cada número tiene su lugar y nada queda colgando. No es triunfo. Es más silencioso que eso. Es la sensación de que algo es verdad y de poder, por fin, demostrarlo. Cerré la carpeta. La puse junto a la puerta y preparé mi ropa para la mañana como un soldado la noche anterior. Esa misma noche, tarde, llegó mi llamada supervisada con Lily. Y su voz era más pequeña de lo habitual. La audiencia era a la mañana siguiente, y de alguna manera ella sabía su importancia. La abuela dice que, si el juez te escucha, tendré que dejar mi habitación, dijo. Dice que me alejarás de todos. Cerré los ojos. Mi madre seguía trabajando hasta el último segundo, enseñando a una niña a temer su propio rescate. Mantuve mi voz serena, como lo había hecho durante todo este largo proceso. Porque Lily ya había tenido suficientes adultos perdiendo la compostura con ella. Le dije que nadie iba a hacerla desaparecer de nadie que la quisiera de verdad. Le dije que mañana unos adultos hablarían un rato en una habitación tranquila y que su trabajo era solo tener 8 años y que el mío era asegurarme de que la verdad se dijera en voz alta. ¿Y si no te creen?, preguntó. Y ahí estaba. El mismo miedo que había llevado durante 2 horas por la autopista en aquella primera noche de tormenta, devuelto a mí en la voz de una niña. Pensé en la carpeta junto a mi puerta, en cada una de sus páginas. Lily, le dije, traje los recibos. No entendió la broma, pero oyó la firmeza debajo de ella, y ese era el punto. Estoy sola, tía. Tengo mucha hambre. Por favor, ven. Me había dicho eso hacía semanas, y yo había venido, y ahora tenía que terminar de venir. Hasta el final, a través de un tribunal. Vete a dormir, cariño, le dije. Mañana es el día en que los adultos finalmente escuchan. Colgué. No dormí. Estaba lista de todos modos. El Tribunal de Familia del Condado de Archboro es un edificio de ladrillo sencillo con mala iluminación y peor café. Y en la mañana de la audiencia, albergaba a todos los que importaban en esta historia. Mis padres se sentaron con su abogado, un hombre pulcro con un traje gris. Sharon se sentó detrás de ellos. Algunos parientes llenaron la galería, allí para apoyar a los santos. Daniel se sentó a mi lado con una chaqueta prestada, agarrando su carpeta. Patricia dejó nuestra carpeta sobre la mesa como si no pesara nada. Mi madre se había vestido para el papel, un cardigan suave, una pequeña cruz de oro. El disfraz de una mujer que solo había amado. Su abogado comenzó exactamente como esperábamos. Habló de 2 personas mayores devotas con ingresos fijos que habían acogido a una nieta huérfana. Cuando nadie más lo haría. De un hijo que abandonó a su hija, de una tía que había estado ausente durante años y ahora, por amargura, buscaba destrozar el único hogar estable que esta pequeña niña había conocido. Dijo la palabra estabilidad como un mago dice una palabra mágica una y otra vez, esperando que la repetición hiciera el trabajo de la prueba. Hizo un gesto hacia el cardigan de Carol y el asentimiento grave de Roy. Pintó, en resumen, el cuadro que habían estado pintando durante un año. Y durante unos minutos en esa sala fluorescente, vi al juez escucharlo con un rostro neutral. Y sentí que el viejo miedo aumentaba. Luego, Patricia se puso de pie y dijo que la verdad era más simple que todo eso. Y pidió guiar al tribunal a través del expediente. Le había dicho a Patricia que no necesitaba dar un discurso. Toda la estrategia de mi vida es que los documentos den el discurso. Así que pusimos la prueba en la pantalla, una página limpia a la vez. Y respondí a las preguntas del juez con la voz plana y específica que uso con los clientes. Sin adjetivos, solo fechas y dólares. Aquí está la prestación de supervivencia depositada el 3º de cada mes. Aquí está el estipendio por parentesco. Aquí está el crucero, camarote con balcón, 7 noches. Aquí está la fecha en que se liquidó el depósito,
4 días después del pago de una prestación. Aquí están las retiradas del casino agrupadas al principio de cada mes. Aquí está el televisor nuevo, el juego de patio, la peluquería, los pedidos por catálogo. Y aquí, su señoría, está la línea para la niña, comida, ropa, atención médica. Un abrigo que le quede bien. Dejé que el silencio se posara sobre lo corta que era esa línea. Luego los expedientes escolares, las 11 ausencias, el comedor gratuito, la nota de la profesora. Luego las lagunas médicas. Luego las fotografías de la trabajadora social. El frigorífico zumbante con su cartón de leche caducada y el inventario de comida que una niña asustada había escondido por su propia casa. Sostuve el folleto brillante del crucero, el del frutero vacío. Y lo puse junto al extracto bancario. Para que la fecha de salida y la fecha del depósito estuvieran una al lado de la otra. Nunca levanté la voz. No tuve que hacerlo. Hay una quietud particular que se apodera de una habitación cuando una historia que todos creían a medias se encuentra con un hecho que no se puede discutir. El juez miró el folleto, miró la fotografía del frigorífico. Miró durante un largo momento a mi madre con su suave cardigan, y mi madre, que se había estado secando los ojos para la galería, dejó de secárselos. Patricia dejó que los números respiraran, y luego hizo lo que habíamos planeado. El único adorno en un caso por lo demás exangüe. Me preguntó, para que constara en acta, que había dicho mi madre la noche que encontré a Lily sola. Sobre las necesidades de la niña. Lo repetí palabra por palabra con la misma voz plana. Me dijo, su señoría, que la niña estaba alimentada y alojada y preguntó qué más necesita una niña. Patricia dejó que eso flotara en el aire. Luego señaló la pantalla. El crucero de 4 días después de un depósito y las retiradas agrupadas del casino y la fotografía de las galletas saladas escondidas de una niña de 8 años. Y dijo en voz baja a la sala. Ahora sabemos con precisión lo que la señora Nichols creía que una niña necesita. El expediente muestra en qué gastó el dinero de la niña en su lugar. La frase aterrizó como aterriza una verdad. Vi cómo recorría la galería. La prima que me había tocado el brazo en la comida popular y me había advertido que no destrozara un hogar feliz miró la pantalla, luego bajó la vista a sus propias manos. El viejo amigo de la familia se removió en su asiento. La historia con la que todos habían sido alimentados durante un año, los santos y la tía celosa. Se disolvió en el tiempo que se tarda en leer una fecha en un extracto bancario. Está alimentada. Tiene un techo. ¿Qué más necesita una niña? Mi madre había construido toda una defensa sobre esa frase. Y acababa de convertirse en lo más condenatorio de la sala. Al otro lado del pasillo. Vi el momento exacto en que Carol comprendió que sus propias palabras se habían vuelto en su contra. Fue entonces cuando se derrumbó. Y quiero describirlo honestamente porque durante un año estas personas se habían adueñado de la historia de quién estaba tranquilo y quién estaba desquiciado, y el tribunal vio cómo esa historia se invertía en tiempo real. Carol comenzó con lágrimas, del tipo ensayado, presionando la pequeña cruz de oro, diciéndole al juez que había renunciado a toda su jubilación por esa niña. Cuando el rostro del juez no se ablandó, las lágrimas se agriaron en culpa. Daniel nos la endilgó, dijo, con la voz subiendo de tono. Se fugó y nos dejó con una niña que nunca pedimos. Y ahora todos quieren actuar como si fuéramos los criminales. Luego la autocompasión. ¿Sabe lo que hemos sacrificado? ¿Tiene alguna idea? Y finalmente, cuando nada de eso funcionó, la ira que había estado allí debajo de todo el tiempo se volvió hacia mí desde el otro lado de la sala. Pequeña desagradecida. Siempre fuiste así, siempre pensando que eras mejor que nosotros. Su abogado le puso una mano en el brazo. Ella la apartó de un manotazo. Y mi padre, que no había dicho casi nada, se inclinó hacia adelante y pronunció la frase que me había estado diciendo toda mi vida.
La que había usado en aquella cocina fría semanas atrás, seguro de que todavía tenía poder. Tú dejaste a esta familia, dijo Roy. No tienes voto. El juez, que había sido paciente, dejó su bolígrafo. Señor Nichols. Dijo con la autoridad plana de alguien que ha escuchado todas las versiones de esto en este tribunal. El voto es mío, y he visto el expediente. No dije una palabra. No necesité hacerlo. Por primera vez en 34 años, la certeza de mi padre se había topado con algo más duro que ella misma. Y toda la sala lo oyó resquebrajarse. Luego fue el turno de Daniel. Y mi hermano se puso de pie con su chaqueta prestada e hizo lo más valiente que le he visto hacer. No actuó. Simplemente dijo la verdad en orden. Le contó al tribunal sobre Ruth y los meses que no podía levantarse de la cama y el programa en él. Que se internó para no convertirse en un peligro para la única persona que le quedaba. Les habló del barco, los 18 meses. El dinero que había transferido a casa cada mes creyendo que estaba alimentando a su hija. Les contó cómo el teléfono de casa dejó de conectar sus llamadas. Como le habían dicho que Lily estaba prosperando y que llamar con demasiada frecuencia solo la confundiría. Confía a mis padres, mi pequeña niña, dijo. Y su voz no se quebró esta vez. Simplemente se volvió muy silenciosa. ¿Usaron eso? Me usaron a mí. Usaron los cheques con su nombre en ellos. Su abogado presentó sus registros de transferencia, los certificados de finalización. Los recibos de sueldo. Todo ello alineándose junto a mi libro de contabilidad como un segundo testigo diciendo lo mismo. Y entonces Patricia llamó a la testigo que la otra parte nunca vio venir. Después de esa llamada nocturna sin dormir, Sharon se había puesto en contacto con el despacho de mi abogada por su cuenta. Y su nombre había entrado silenciosamente en nuestra lista de testigos. El juez le tomó juramento. Carol siseó el nombre de su hermana. Sharon la ignoró, con las manos temblando. Le dijo al tribunal que tenía que decir algo porque ya no podía dormir. Les habló del dinero que había aceptado por cuidar a la niña. Las conversaciones que había escuchado, la comida que había visto esconder a esa niña. Me dije a mí misma que no era asunto mío. Dijo, era asunto mío. Tiene 8 años. Eso no convirtió a Sharon en una heroína. Había mirado hacia otro lado durante 2 años por una parte del dinero. Y unos minutos honestos en un tribunal no borran eso. Pero rompió el último muro de carga en la casa de historias de mi madre, y lo rompió con la verdad. El juez decretó un receso. Y los 20 minutos más largos de mi vida pasaron en un pasillo de color beige con Daniel paseando de un lado a otro y yo sentada muy quieta. Cuando regresó, habló claramente, y te lo contaré como nos lo contó a nosotros. La evidencia de negligencia y del uso indebido de las prestaciones de Lily era, en sus palabras, sustancial y bien documentada. Retiraba a Lily de la tutela de sus abuelos ese mismo día. Otorgaba la custodia a Daniel, su padre, con un plan de transición estructurado. Supervisado al principio, intensificándose a medida que demostrara la estabilidad que ya estaba. Francamente, demostrando. Y me nombró a mí como apoyo permanente y cotutora temporal para afianzar el traspaso. Para que Lily nunca más estuviera a una puerta cerrada de su familia. En cuanto al dinero, el juez fue cuidadoso, como lo es la ley. La cuestión de las prestaciones mal utilizadas, dijo. Se remitiría a la agencia apropiada para su revisión. Lo que podría requerir que mis padres devolvieran lo que habían tomado y podría abrir nuevos procedimientos. No prometió cárcel. Nunca había querido cárcel. Observé el rostro de mi madre mientras se daba cuenta de que tendría que devolver en dólares lo que se había dicho a sí misma que merecía. Y que la cómoda historia de la abuela sacrificada era ahora un archivo gubernamental con su nombre. No fue la ruina. Conservarían su casa. Se conservarían el uno al otro. No conservarían, dejó claro el juez, a esa niña ni el dinero de esa niña.
Y al otro lado de la sala. A una niña pequeña que había susurrado en un teléfono agrietado en una noche de tormenta se le dijo. Con la voz más suave que poseía esa mujer dura, que se iba a casa con su papá. La primera noche, Daniel, Lily y yo cenamos en la mesa de mi cocina en Belhaven. Una cena de verdad. Pollo asado y demasiadas verduras y un pastel comprado sin ninguna ocasión especial. Excepto que podíamos. Lily comió como si todavía no estuviera segura de que duraría y luego, lentamente. Como si estuviera empezando a creer que podría. Llevaba un abrigo que le quedaba bien, colgado junto a mi puerta donde podía verlo. El teléfono rosa de tapa agrietado estaba en su bolsillo por costumbre. Aunque ya no necesitaba susurrar en él. La semana siguiente. Le conseguimos un teléfono de verdad con el número de su padre y el mío y nada que ocultar. Mis padres conservaron su casa y su versión de los hechos para los parientes que todavía la querían. Que eran menos que antes. La revisión de la agencia siguió adelante. Lo último que supe es que se les había ordenado devolver lo que habían tomado en un calendario de pagos que los seguiría durante mucho tiempo. No me complace esa parte, o no mucho. No eran monstruos de un cuento. Eran dos personas que decidieron que las necesidades de un niño eran más pequeñas que su propia comodidad. Y que se contaron a sí mismas una mentira cálida hasta que un libro de contabilidad frío la hizo imposible. Si hay una moraleja que grabaría sobre la puerta de ese tribunal, es una simple. Y la aprendí de una niña de 8 años con un teléfono de prepago. Daniel encontró trabajo cerca de mí y un apartamento a 2 manzanas del mío. Lo suficientemente cerca como para que Lily pueda venir andando a mi casa después de la escuela. Y lo hace la mayoría de los días. Dejando su mochila y asaltando un frigorífico que mantengo deliberadamente, gloriosamente lleno. Ya no esconde comida. Tardó meses. Requirió un consejero y muchas cenas normales, pero el esconderse cesó. Sharon me escribió una carta una vez, 3 páginas, principalmente sobre ella misma. La leí y no respondí, pero tampoco la tiré. Dijo la verdad cuando importaba, tarde y por las razones equivocadas. Y después de años de mirar hacia otro lado. Y he decidido que eso es algo real, incluso cuando no es algo limpio. No vemos a mis padres. Quizás algún día, de forma supervisada, si Lily alguna vez quiere. Esa será su decisión cuando sea mayor. Algunas puertas las dejas cerradas. Y otras simplemente las dejas para que la niña las abra más tarde. La sangre nos hizo parientes. Fue aparecer en una tormenta. Construir la verdad línea por línea y negarse a mirar hacia otro lado lo que nos convirtió en una familia. Esa es mi historia. Una llamada asustada. 2 horas de lluvia y una carpeta de hechos que hablaron más alto de lo que cualquier discusión a gritos podría haberlo hecho. Si esto te ha recordado que el coraje silencioso y un expediente claro pueden proteger a un niño. Cuando las buenas intenciones no pueden. Tómalo como una señal para interesarte por el niño por el que nadie más se interesa. Comparte esto con alguien que necesite oírlo. Deja un comentario, pulsa suscribirte y nos vemos en la próxima.